¿Alguna vez te has sentido invisible, como si tus esfuerzos y sacrificios fueran ignorados, como si tu valor fuera constantemente subestimado por quienes deberían amarte y apoyarte incondicionalmente? Aquellos que, en teoría, deberían ser tu refugio, pero que, en la práctica, te abandonan en un mar de frustraciones y decepciones? Si la respuesta es sí, prepárate para identificarte con la historia de Ana, una mujer que, durante muchos años, vivió a la sombra de su propia familia, en un círculo vicioso de ingratitud y desvalorización. En este video nos adentraremos en un universo de emociones, donde las relaciones familiares se ponen a prueba y secretos guardados durante generaciones salen a la luz, transformando la vida de todos los involucrados. Sigue la historia de Ana, una mujer que, como muchos de nosotros, dedicó su vida a cuidar a los demás, a esforzarse, a intentar complacer, pero que, a cambio, solo recibió migajas de reconocimiento. Una mujer que, incluso ante la adversidad, nunca renunció a soñar, a creer en sí misma. La historia se desarrolla en un entorno familiar aparentemente perfecto, pero que esconde una red de egoísmo, envidia y ambición. El dolor de Ana reside en que, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca se sintió realmente vista, escuchada ni valorada. Sus talentos y cualidades se vieron constantemente eclipsados por las expectativas y los juegos de poder que regían el comportamiento de su familia. ¿Te has encontrado alguna vez en esta situación? ¿Has sentido la amargura de no ser reconocida por quién eres, sino por lo que otros esperan de ti? Quédense conmigo hasta el final, porque la historia de Ana está a punto de dar un giro sorprendente. Una carta, escrita con caligrafía antigua y sellada con el escudo familiar, llega a sus manos anunciando la lectura del testamento de su padre, un hombre que siempre ha sido una figura distante, pero que, de alguna manera, siempre ha ejercido un sutil control sobre la vida de sus hijos. La curiosidad y la aprensión se apoderan de Ana. ¿Qué podría estar escrito en ese documento? ¿Qué secretos se revelarían? Y sobre todo, ¿cuál sería el destino de Ana ante las decisiones finales de su padre? Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte y hacerte reflexionar sobre el verdadero significado de la familia, el valor del reconocimiento y la importancia de luchar por tus sueños, incluso cuando todo parece conspirar en tu contra. Prepárate para un giro que revolucionará las cosas, desenmascarará falsas apariencias y demostrará que, a menudo, la verdad se esconde en lugares inesperados. Pero antes de revelar lo que viene, necesito mostrarte cómo se sintió Ana en medio de este torbellino de emociones. La reunión para leer el testamento fue un shock. Grandes expectativas, sonrisas forzadas, miradas codiciosas. Ana, sentada en un rincón, lo observaba todo, sintiendo cómo su angustia crecía con cada palabra del abogado. Los bienes se repartían, las herencias se repartían, y ella, una vez más, parecía olvidada. La sensación de injusticia, de no ser reconocida, flotaba en el aire como una densa y fría niebla. Una punzada en el corazón, una mezcla de decepción y resignación. Pero de repente, las palabras del abogado adquirieron un tono diferente, una incertidumbre en el ambiente. Un documento final, un secreto guardado durante años, estaba a punto de ser revelado. Pero antes de continuar con esta historia, quiero saber si este tema te resuena, si alguna vez has experimentado personalmente el dolor de la invisibilidad, la frustración de no ser reconocida. Por favor, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Comparte tus experiencias, opiniones y sentimientos. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Es a través de tu interacción que podemos crear una comunidad, un espacio de aceptación y reflexión, donde historias como la de Ana se puedan compartir y debatir. Y por supuesto, no olviden darle a me gusta a este video. Cada me gusta nos anima a seguir ofreciéndoles contenido como este, que conmueve y nos hace reflexionar sobre la vida. Y si aún no están suscritos al canal, suscríbete ahora. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos videos con historias emocionantes, giros inesperados y reflexiones inspiradoras.
Además, activen la campanita para recibir notificaciones y mantenerse al día de todas las novedades. Suscribirse es esencial para que podamos seguir difundiendo estos mensajes de esperanza y superación. Pero, volviendo a la historia de Ana, prepárense, porque lo que viene lo cambiará todo. La revelación del testamento final, el secreto guardado, la verdad tras las apariencias, los sorprenderá. La sala pareció quedar en silencio. El abogado, con una mirada misteriosa, continuó leyendo las últimas palabras del testamento. La tensión alcanzó su punto álgido. Ana sintió que el corazón se le aceleraba, una mezcla de miedo y esperanza. La revelación fue impactante. El testamento final contenía no solo posesiones materiales, sino también un profundo reconocimiento del valor de Ana, un legado de amor, admiración y gratitud. Su padre, ese hombre distante, le había dejado un tesoro mucho mayor que cualquier fortuna, la prueba de que era vista, querida y valorada. La familia, conmocionada, observó la lectura, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la envidia. Las palabras del abogado resonaron en la sala, revelando la verdad oculta tras años de silencio e indiferencia. La reacción de la familia fue explosiva. Cayeron las máscaras y la verdadera cara de todos quedó expuesta. La envidia y la codicia, antes disfrazadas, ahora se revelaban en miradas furiosas y susurros maliciosos. Anne, sin embargo, sintió una fuerza que nunca antes había sentido, la certeza de que su camino, por arduo que fuera, había valido la pena. La verdad, después de todo, había triunfado. Poco a poco, comenzó la transformación. Ese momento decisivo fue el punto de partida para una nueva Anne, una mujer que redescubrió su valía, que perdonó, que salió adelante, segura de que la verdad siempre prevalece y de que la honestidad y la integridad son, después de todo, la mayor riqueza. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y para ello retrocedamos en el tiempo. Vayamos tras bambalinas de esta historia para entender cómo empezó todo. Ana, desde pequeña, siempre se sintió diferente, mientras sus hermanos y primos se preocupaban por la ropa de diseñador y las fiestas lujosas. Ella buscaba otras cosas. Era la chica que prefería leer un libro a ir a una discoteca, que encontraba la felicidad en las pequeñas cosas, como una puesta de sol o una taza de café. Sus sueños eran simples, pero grandiosos: marcar la diferencia en el mundo, ayudar a la gente, encontrar el amor verdadero. Pero su familia no lo entendía. Vivían en un mundo de apariencias, donde lo que importaba era el estatus social y la riqueza material. Ana se sentía fuera de lugar, como una pieza que no encajaba en el rompecabezas. Intentó por todos los medios adaptarse, complacer, pero sentía que cuanto más se esforzaba, más se distanciaba de su familia. Este sentimiento de incompetencia la acompañó toda su vida. Poco a poco, Ana empezó a creer que no era lo suficientemente buena, que sus sueños eran tontos, que sus ideas eran irrelevantes. Empezó a sentirse invisible, como si no existiera para nada. La mentalidad que uno construía afectaba todas sus decisiones. Su relación con su padre, siempre distante, se caracterizaba por una mezcla de respeto y miedo. Era un hombre poderoso que exigía obediencia y disciplina. Ana lo veía como un gigante, alguien a quien jamás podría alcanzar. En las raras ocasiones en que hablaban, sus palabras parecían hirientes, cargadas de críticas y exigencias. A los ojos de Ana, era un hombre frío e insensible que no la comprendía. Pero lo que Ana desconocía, y que la revelación del testamento revelaría, era la verdad tras la fachada. Lo cierto es que su padre la amaba profundamente, pero no sabía cómo demostrarle ese amor. Provenía de una educación estricta donde las emociones se consideraban debilidades. Veía en Ana la fuerza y la determinación de las que él mismo carecía. Admiraba su bondad, su generosidad, su capacidad de perdonar, pero, por orgullo, por miedo, no podía expresar sus sentimientos. La protegía, a su manera, asegurándose de que siempre tuviera lo mejor, aunque no le demostrara afecto. La revelación del testamento fue un shock para Ana. El hombre al que tanto temía y admiraba le había dejado un legado de amor, reconocimiento y gratitud.
Sabía que algún día necesitaría ese apoyo, esa fuerza para afrontar los desafíos de la vida. A partir de ese momento, la vida de Ana cambió por completo. Dejó de ser la mujer que se escondía, que se sentía inferior. Se convirtió en una guerrera, luchando por sus sueños, sin miedo a ser quien era. La transformación de Ana fue radical y comenzó a inspirar a otros. Ese momento marcó un antes y un después en su vida. A partir de entonces, comenzó a tomar decisiones basadas en sus propios valores y principios. Se liberó de las ataduras del pasado y se permitió ser feliz. El camino de Ana estuvo marcado por muchos desafíos, pero nunca se rindió. Sabía que, al final, la verdad siempre prevalecería. Y así fue. Su historia nos muestra que la esperanza es lo último que se pierde y que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible encontrar la luz al final del túnel. Ana nos enseña que la familia no siempre es lo que parece, y que el amor, el reconocimiento y el aprecio son los mejores regalos que podemos recibir. Comenta abajo: yo también quiero esta transformación. La carta llegó en un día gris, la promesa de una tormenta inminente. Ana, como siempre, estaba inmersa en sus tareas diarias, intentando encontrar un poco de paz en medio del caos. La vida, para ella, era una lucha constante, un desafío diario para mantenerse a flote. La rutina a veces la asfixiaba, pero había aprendido a encontrar la belleza en las pequeñas cosas, a transformar cada momento en una oportunidad de crecimiento. El sobre, con su antigua caligrafía y sellado con el escudo familiar, parecía emanar un aura de misterio, la promesa de algo grandioso. Una premonición la invadió. Una mezcla de curiosidad y aprensión se apoderó de Ana. En lo más profundo de su corazón, sentía que algo estaba a punto de cambiar, que un nuevo capítulo en su vida estaba a punto de comenzar. El testamento de su padre, un hombre que siempre había sido una figura enigmática, un enigma para ella. Sabía que él tenía sus razones, sus secretos, pero nunca imaginó que la verdad pudiera ser tan impactante, tan transformadora. Ese sobre era la clave para desvelar un pasado lleno de misterios y cambiaría su futuro para siempre. La carta, del bufete de abogados de la familia, contenía la citación para la lectura del testamento. Se especificaba la fecha y el lugar, y la formalidad de la correspondencia aumentaba la tensión. Ana sintió que le temblaban las manos al sostener el sobre. Ese papel contenía la respuesta a muchas preguntas, la clave para un nuevo comienzo. Sabía que la reunión sería un enfrentamiento con su familia, que las expectativas serían altas, pero estaba decidida a afrontar lo que se le presentara. La transformación que le aguardaba requeriría valentía y determinación, y ella estaba lista para ese viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y necesito que comprendas la importancia de esta carta. No fue solo una llamada, sino también una oportunidad para cambiar tu mentalidad, tu forma de ver el mundo. Ana sabía que, en ese momento, se encontraba en una encrucijada. Desde allí, podía elegir entre seguir el camino de la amargura, ahogándose en el dolor del pasado, o forjar un nuevo rumbo, abrazando la esperanza y la transformación. Leer la carta fue un momento de introspección para Ana. Cada palabra la hacía reflexionar sobre su vida, sus decisiones, sus sueños. La carta contenía no solo información sobre el testamento, sino también mensajes subliminales, palabras de aliento. Era como si su padre, incluso en su ausencia, estuviera allí, guiándola, mostrándole el camino. La verdad oculta en ese documento revelaría, en detalle, la verdad sobre su padre, la verdad sobre su familia y, sobre todo, la verdad sobre sí misma. Prepararse para la lectura del testamento fue un torbellino de emociones. Ana sentía una mezcla de ansiedad, curiosidad, esperanza y miedo. Sabía que tendría que enfrentarse a su familia, que las expectativas serían altas y que la decepción podría ser inevitable. Pero estaba decidida a mantener la calma, a mantenerse fiel a sus principios y a no dejarse llevar por provocaciones e intrigas. Estaba comprometida a tomar decisiones que la llevarían a un futuro mejor, a una vida más feliz y plena. La expectación crecía cada día. La cuenta regresiva para la lectura del testamento y la anticipación del encuentro creaban un ambiente de suspenso,
y la expectativa de lo que se revelaría aumentaba aún más la curiosidad de Ana. Se preguntaba qué había escrito su padre, cuáles serían sus últimos deseos, cuáles serían sus últimas palabras. Anhelaba descubrir la verdad, comprender las motivaciones de su padre, encontrar la paz interior. La carta, con sus misteriosas palabras, era la promesa de un viaje de autodescubrimiento, una oportunidad de transformación y la oportunidad de finalmente encontrar su lugar en el mundo. Comenta abajo, esperando las revelaciones. Llegó el día de la lectura del testamento. La reunión se programó en una elegante oficina, un lugar que resumaba formalidad y tradición. Ana entró en la sala con el corazón palpitante. El ambiente estaba cargado de tensión. Sus familiares, reunidos, mostraban sonrisas falsas y miradas ambiciosas. La expectación era palpable, el silencio casi ensordecedor. Cada uno tenía sus propias expectativas, sus propios intereses, y Ana sabía que el resultado de ese día podría cambiar sus vidas para siempre. El abogado, con su voz grave y solemne, comenzó a leer. Las palabras resonaban en la sala, describiendo los bienes, las propiedades, las sumas de dinero. Con cada frase, la decepción se dibujaba en el rostro de Ana. La herencia, repartida entre los merecedores, parecía ignorarla. Un sentimiento de injusticia la embargaba. ¿Por qué ella, que siempre había estado presente, que siempre se había dedicado a la familia, era relegada a un segundo plano? Lo cierto es que la ingratitud duele y la desilusión es amarga. Mientras seguía leyendo, Ana sintió el peso de la decepción. Se sintió invisible, desvalorizada, como si sus esfuerzos no tuvieran sentido. Se preguntó por qué su padre, ese hombre distante, no la veía como realmente era. ¿Por qué no reconocía su valor, su dedicación, su amor? Ese momento fue sin duda uno de los más difíciles de su vida. La sensación de fracaso y abandono era abrumadora. Poco a poco, la amargura se apoderó de su corazón. Se sintió traicionada, herida, rechazada. El resentimiento crecía en su interior, y las ganas de gritar, de estallar, eran casi incontrolables. Pero en el fondo, Ana sabía que no podía dejarse llevar por esas emociones. Necesitaba mantener la calma y la serenidad para afrontar lo que estaba por venir. Necesitaba mantenerse fuerte para proteger sus sueños, para luchar por sus ideales. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba decidida a seguir adelante. Mientras tanto, la familia observaba, juzgando, esperando. Sus miradas se cruzaron, sus expresiones cambiaron, y la tensión aumentó con cada palabra leída. La ambición y la codicia eran evidentes en los ojos de todos. Ana sentía el peso de esa energía negativa, pero luchó por mantenerse fuerte, por no dejarse vencer. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, necesitaba ser revelada. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y comprenderán por qué este momento fue tan crucial en la vida de Ana. El reencuentro fue un verdadero shock. La familia, una vez unida, reveló su verdadera naturaleza. Las disputas, los intereses, los celos, todo salió a la luz. Ese ambiente, que antes parecía perfecto, se convirtió en escenario de intrigas y conflictos. La decepción era evidente y la tristeza generalizada. Ana se sentía como en una película, viendo una escena que no le pertenecía. No podía creer que su familia fuera capaz de actuar así. La lectura del testamento continuó, y la desilusión de Ana crecía a cada instante. Se sentía excluida, ignorada, como si no formara parte de esa historia. Con cada palabra, cada frase, la sensación de injusticia se intensificaba. Se preguntaba qué había hecho mal, por qué no la reconocían, por qué no la valoraban. Ese momento, sin duda, dejó una profunda herida en su corazón. Sin embargo, en medio de este dolor, Ana sintió algo diferente, una fuerza que la impulsó a seguir adelante, a luchar por sus ideales. Sabía que, a pesar de todo, necesitaba ser fuerte y resiliente. Sabía que la verdad saldría a la luz y que se haría justicia. Sabía que su camino, por difícil que fuera, valdría la pena. El impacto de este encuentro en su vida fue inmenso. La decepción inicial, la desilusión, la amargura, todo eso se transformó en una fuerza impulsora. Ana decidió que no se dejaría vencer, que no permitiría que la injusticia la destruyera.
Decidió que lucharía por sus sueños, que buscaría la felicidad, que encontraría su lugar en el mundo. El encuentro, en lugar de destruirla, la fortaleció. A partir de entonces, comenzó a tomar decisiones basadas en sus propios valores y principios. Se liberó de las ataduras del pasado y siguió adelante. Comenta abajo: la vida a veces nos sorprende. La sala, presa de la tensión, parecía respirar a un ritmo lento, casi agonizante. La decepción flotaba en el aire como una densa y fría niebla. La familia, reunida, observaba la lectura del testamento con miradas expectantes y a veces codiciosas. Ana, sentada en un rincón, sentía crecer su angustia con cada palabra del abogado. La herencia, al parecer, se dividiría entre los merecedores, y ella, una vez más, parecía olvidada. Pero de repente, el abogado hizo una pausa dramática. Un silencio ensordecedor llenó la sala, una pausa que pareció eterna. Entonces, con voz firme y cargada de suspense, el abogado anunció: aún queda un documento por leer. Una nueva mirada, una nueva conmoción. Ana sintió que el corazón se le aceleraba. Una mezcla de miedo, curiosidad y esperanza la invadió. Un testamento adicional, un secreto guardado durante años, estaba a punto de ser revelado. El tesoro escondido, el giro que lo cambiaría todo. Ese momento marcó el clímax de la historia. El abogado continuó leyendo. Las palabras resonaron en la sala, revelando una verdad inesperada. El padre de Ana, ese hombre distante y enigmático, le había legado algo mucho más valioso que las posesiones materiales. Le había dejado un legado de amor, reconocimiento y admiración. Había dejado pruebas de que ella era vista, querida y valorada. Ese momento de revelación fue sumamente emotivo, un torbellino de sentimientos. La sorpresa se apoderó de todos. La familia, antes ávida de riquezas, ahora parecía perpleja y avergonzada. La envidia y la codicia, antes evidentes, dieron paso a otras emociones. Ana, en cambio, sintió una oleada de alivio, felicidad y gratitud. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que la verdad saldría a la luz. Este era el momento de su liberación. El impacto de la revelación fue inmenso. La familia, conmocionada, apenas podía creer lo que oía. Las palabras del abogado resonaron en la sala, revelando los verdaderos sentimientos del padre de Ana, sus decisiones finales. La transformación fue inmediata. Ese momento cambiaría la historia para siempre. Este testamento adicional contenía un profundo secreto, un secreto que cambiaría el curso de la vida de Ana y la forma en que su familia se relacionaría con ella. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y comprender qué significaba realmente este tesoro escondido. Ese testamento adicional revelaba no solo posesiones materiales, sino también una serie de directrices, consejos y palabras de aliento. Era como si el padre de Ana, incluso en su ausencia, estuviera allí, guiándola, mostrándole el camino. El documento contenía detalles sobre la vida de Ana, sus sueños, sus dificultades. Era como si supiera todo lo que había pasado y quisiera recompensarla. La revelación fue un shock para todos. La familia, acostumbrada a ver a Ana como la olvidada, se encontró de repente ante una nueva realidad. No solo era la hija que cuidaba de todos, sino también la heredera de un legado de valores y principios. El testamento revelaba el amor incondicional de su padre por ella, la silenciosa admiración que sentía por su fuerza y resiliencia. El impacto de la revelación fue inmediato. La familia, avergonzada, intentó ocultar su sorpresa, pero la verdad estaba ahí, expuesta a todos. Ese momento fue increíblemente emotivo. Ana sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Se sintió agradecida, aliviada, feliz. Por fin había encontrado el reconocimiento que tanto anhelaba. Por fin había recibido el amor que merecía. La transformación en su vida fue instantánea. Desde ese momento, se sintió más fuerte, más segura, más libre. Ese momento de revelación fue el punto de partida para una nueva Ana. Una mujer que redescubrió su valor, que perdonó, que siguió adelante con la certeza de que la verdad siempre prevalece. Ese fue el momento en que el camino de Ana se transformó en una verdadera historia de superación y transformación.
Ese fue el momento en que comprendió que el amor, el reconocimiento y el aprecio son los mejores regalos que podemos recibir. Comenta a continuación: tesoro revelado. Las palabras del abogado resonaron en la sala, revelando la verdad oculta tras años de silencio y distancia. El testamento adicional contenía no solo bienes materiales, sino un profundo legado de amor y reconocimiento. El padre de Ana, ese hombre que parecía distante, le había dejado un tesoro mucho mayor que cualquier fortuna, la prueba de que era vista, querida y valorada por todo lo que hacía. El impacto de la revelación fue inmediato y transformador. Con cada frase, la emoción llenaba la habitación. Los recuerdos que Ana tenía de su padre, que antes le habían parecido triviales, ahora cobraban un nuevo significado. Pequeños gestos, palabras no dichas, miradas de aprobación, todo encajaba en un rompecabezas de amor y admiración. Ese hombre, que siempre había parecido inalcanzable, se reveló como un padre amoroso que valoraba la fuerza, la resiliencia y la bondad de su hija. La verdad finalmente salió a la luz, y con ella la autoridad moral que guiaría a Ana en su camino. El legado de amor de su padre fue un regalo invaluable. Fue la prueba de que el verdadero valor de una persona no reside en las posesiones materiales, sino en el amor, el reconocimiento y los valores que dejamos. Ese testamento adicional no fue un simple documento legal, sino una declaración de amor, un mensaje de esperanza, una guía para el futuro. Fue la confirmación de que Ana era especial, de que tenía un lugar en el mundo y de que su padre creía en su potencial. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, y necesitamos comprender cómo este legado afectó la vida de Ana. El testamento reveló no solo el amor del padre, sino también su sabiduría. Sabía que la vida de Ana sería desafiante, que enfrentaría obstáculos, que necesitaría fuerza y valentía para seguir adelante. Por lo tanto, le dejó un legado de valores, principios y lecciones de vida. Quería que Ana supiera que, incluso en su ausencia, él siempre estaría a su lado, guiando sus pasos y alentándola a alcanzar sus metas. El impacto de este legado fue inmenso. Ana se sintió más fuerte, más segura y confiada. Se dio cuenta de que, por mucho que la gente intentara menospreciarla, tenía un valor único y un potencial ilimitado. Se sintió inspirada a ser la mejor versión de sí misma, a perseguir sus sueños y a marcar la diferencia en el mundo. Este legado fue la fuerza impulsora que la impulsó en su camino. Lo cierto es que el legado de amor de su padre marcó un antes y un después en la vida de Ana. A partir de ese momento, comenzó a tomar decisiones basadas en sus propios valores y principios. Se liberó de las ataduras del pasado, perdonó a quienes la lastimaron y siguió adelante con determinación y esperanza. Se convirtió en una mujer fuerte, resiliente e inspiradora. El legado de su padre la transformó en una mejor persona. La autoridad moral de su padre, revelada en su testamento, le enseñó a Ana la importancia del amor, la compasión y la bondad. Aprendió que el éxito no se mide por las posesiones materiales, sino por el impacto que tenemos en la vida de los demás. Aprendió que la verdadera riqueza reside en el corazón y que la felicidad se encuentra en la sencillez, en las pequeñas cosas de la vida. El legado de su padre inspiró a Ana a ser mejor persona y a marcar la diferencia en el mundo. Se dedicó a causas sociales, ayudando a los necesitados y luchando por un mundo más justo e igualitario. Lo cierto es que el impacto de este legado trascendió su propia vida. Ana se convirtió en un ejemplo para todos, una prueba de que con amor, determinación y esperanza es posible superar cualquier obstáculo y alcanzar la felicidad. Comenta abajo: amor que trasciende. La reacción de la familia fue explosiva. Conmoción, sorpresa, envidia. Las emociones se mezclaron en un torbellino de sentimientos. La decepción era evidente en los rostros de quienes esperaban una herencia generosa. Ese testamento adicional, que revelaba el verdadero valor de Ana, fue como un puñetazo en el estómago para ellos. La codicia y la ambición, antes disimuladas, ahora se exhibían sin pudor. La tensión en el ambiente era palpable. Las miradas se cruzaron, las palabras se susurraron y las reacciones fueron diversas. Algunos intentaron disimular su sorpresa, otros su envidia y otros su ira. Ana, en cambio,
sintió una punzada de satisfacción. La verdad había sido revelada y, en cierto modo, se había hecho justicia. Ese momento confirmó que su camino, por arduo que fuera, había merecido la pena. La sensación de victoria fue sutil, pero impactante. La transformación familiar fue inmediata. Cayeron las máscaras y la verdadera cara de todos quedó expuesta. La envidia y la codicia, antes disimuladas, ahora se revelaban en miradas penetrantes y susurros maliciosos. Por primera vez, Ana se sintió fuerte, valorada y en control de su destino. Ese momento marcó un antes y un después en su vida. Esa conmoción, esa reacción de la familia, fue una mezcla de sorpresa, vergüenza y, sobre todo, cambio. Ese momento selló la verdad y la familia tuvo que afrontar la nueva realidad. Ese momento cambiaría la historia y Ana tendría que afrontar las consecuencias. Pero estaba preparada. Ahora quiero profundizar aún más en este tema para entender cómo Ana afrontó esta situación. El impacto de la reacción de su familia fue significativo. Ana sabía que tendría que afrontar las consecuencias de la revelación, la envidia, los chismes y la desaprobación, pero estaba preparada. Ese testamento, el legado de amor de su padre, la había fortalecido. No se dejó amedrentar por críticas, comentarios maliciosos ni intrigas. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre prevalecería. Se mantuvo firme en sus principios, sus valores y sus sueños. Sabía que su camino, por difícil que fuera, valdría la pena. La reacción de la familia, aunque negativa, no la conmovió. Al contrario, la motivó a seguir adelante, a luchar por sus ideales, a ser mejor persona. Se sentía agradecida con su padre, quien la había preparado para afrontar los desafíos de la vida. Lo cierto es que el impacto de ese momento fue transformador. A pesar de toda la turbulencia, Ana sintió una profunda satisfacción. Sabía que había hecho lo correcto, que había honrado la memoria de su padre. Sabía que, con el tiempo, la familia se adaptaría a la nueva realidad. Sabía que, al final, el amor siempre triunfa. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. A partir de entonces, comenzó a tomar decisiones basadas en sus propios valores y principios. La reacción de la familia, con todos sus matices, demostró que la vida de Ana nunca volvería a ser la misma. Ese momento, sin duda, marcó el inicio de un nuevo viaje, un nuevo capítulo en su historia. La transformación que ya había comenzado, ahora se consolidaría, y Ana, fortalecida por el amor de su padre, estaría lista para afrontar el futuro. Comenta abajo: la verdad te hará libre. La revelación del testamento marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Ana. A partir de 1900, ese momento se transformó en una persona completamente diferente. La mujer que antes se sentía invisible y subestimada, ahora irradiaba confianza y determinación. Esa conmoción, la reacción de la familia, impulsó esta transformación. Ana se liberó de las ataduras del pasado, perdonó sus agravios y emprendió un nuevo viaje, un viaje de autodescubrimiento y realización personal. Las inspiradoras imágenes que acompañaron esta fase de la historia mostraron a una Ana radiante, alcanzando sus sueños y haciendo realidad sus proyectos. Ella, que antes se sentía atrapada en la rutina, ahora se permitía volar, exploró sus talentos, buscó nuevas experiencias y se permitió ser feliz. La transformación era visible en su rostro, en su sonrisa, en su postura. Por fin vivía la vida que siempre había deseado. La nueva Ana era una mujer fuerte, resiliente e inspiradora. Redescubrió su valor y se sintió más segura de sí misma. Ya no temía el juicio ajeno ni le importaban las críticas. Sabía que la verdad siempre prevalece y que el amor y la bondad son las fuerzas más poderosas del universo. Creer en sí misma y en sus sueños se convirtió en una prioridad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, y necesitamos entender cómo ocurrió esta transformación y qué decisiones tomó Ana. La transformación no se dio de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que requirió valentía, determinación y mucha reflexión. Ana necesitó ahondar en su interior y confrontar sus emociones, sus miedos, sus inseguridades. Necesitaba perdonarse a sí misma y a los demás. La mentalidad de Ana cambió por completo.
Empezó a creer en su potencial, sus habilidades y sus sueños. Aprendió a amarse, a valorarse y a respetarse. Aprendió que la felicidad no reside en las posesiones materiales, sino en el amor, la amistad y la realización personal. Empezó a tomar decisiones basadas en sus propios valores y principios. La nueva Ana tomó decisiones importantes, dejó atrás lo que la ataba al pasado y se abrió al futuro. Abandonó relaciones tóxicas y falsas amistades, rodeándose de personas que la amaban, la apoyaban y la animaban. Invirtió en su educación, su desarrollo personal y sus proyectos. Se convirtió en dueña de su destino y comenzó a forjar el camino que la llevaría a la felicidad. Superar los desafíos era su lema. Ana los enfrentó con valentía y determinación. Aprendió de sus errores y se fortaleció a través de las dificultades. Se convirtió en una persona más fuerte, resiliente y segura de sí misma. La esperanza fue su mayor aliada. Nunca renunció a sus sueños ni perdió la fe en sí misma. El camino fue largo, pero la recompensa inmensa. La nueva Ana inspiró a otros. Su historia de superación y transformación se convirtió en un ejemplo para todos. Demostró que es posible cambiar, que es posible ser feliz, que es posible alcanzar los sueños. Se convirtió en un modelo a seguir para muchas personas, que encontraron en ella la fuerza y la motivación para seguir adelante. La transformación de Ana fue un regalo para ella y para todos los que la rodeaban. Comenta abajo, yo también puedo. Las imágenes reflexivas, con música suave de fondo, mostraban a Ana mirando al futuro con optimismo, con los ojos llenos de esperanza. La transformación que experimentó fue mucho más allá de un simple cambio de vida. Fue un verdadero viaje de autodescubrimiento, superación de desafíos y renovación. La historia de Ana es ahora un espejo para cada uno de nosotros, un recordatorio de que el valor de una persona no reside en lo que posee, sino en quién es y el impacto que tiene en el mundo. La familia no siempre es lo que parece. A menudo, las relaciones familiares son complejas, llenas de matices, y no siempre reflejan el amor y el apoyo que esperamos. La historia de Ana nos muestra que la verdad a menudo se esconde tras máscaras y apariencias, y que se necesita valentía para verla y afrontarla. La esperanza es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, incluso ante la adversidad, la decepción y la injusticia. Es necesario mantener viva la esperanza, creer en uno mismo y en los propios sueños. La historia de Ana nos enseña que, con determinación y perseverancia, es posible superar cualquier obstáculo y alcanzar la felicidad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema para que entiendan por qué esta historia nos conmueve tanto. La historia de Ana es un retrato de la vida real, con sus alegrías y tristezas, sus victorias y derrotas. Es una historia que nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones familiares, sobre nuestros sueños y nuestros valores. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a luchar por nuestros ideales, a marcar la diferencia en el mundo. La reflexión nos lleva a preguntarnos, ¿qué lección te deja esta historia? ¿Qué momentos te conmovieron más? ¿Qué aprendiste de Ana? ¿Cuál es la importancia de la transformación en nuestras vidas? ¿Cómo podemos construir relaciones más sanas y genuinas? ¿Cómo podemos encontrar esperanza en medio de las dificultades? La historia de Ana es una fuente de inspiración, un faro que nos guía en la oscuridad. El viaje de Ana nos enseña que la vida está hecha de ciclos, de nuevos comienzos, de oportunidades, que es necesario aprender del pasado, vivir el presente y soñar con el futuro, que es necesario perdonar, amar y permitirse ser feliz, que es necesario creer en uno mismo y en los propios sueños y nunca dejar de luchar por ellos. La historia de Ana tiene un profundo impacto. Nos muestra la importancia de valorar a quienes amamos, de expresar nuestros sentimientos y de reconocer el valor de cada individuo. Nos enseña la importancia de la comunicación, la empatía y la comprensión. Nos recuerda que somos seres humanos, con nuestras cualidades y defectos, y que el amor es la fuerza más poderosa del universo. La historia de Ana es una invitación a la transformación, un llamado a la acción. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras vidas, a cuestionar nuestros valores, a buscar la felicidad.
Es un llamado a ser la mejor versión de nosotros mismos, a marcar la diferencia en el mundo. Ana nos muestra que, con determinación y esperanza, es posible transformar nuestra realidad. Comenta a continuación: esta historia me inspiró a... La historia de Ana, con sus giros y emociones, llega a su fin, pero su mensaje de esperanza y transformación permanece. La pantalla final, con el título del video y el logo del canal, invita a reflexionar sobre todo lo compartido. La trayectoria de Ana, su superación de obstáculos, la búsqueda de la verdad y el descubrimiento de un legado de amor, nos muestra que la vida puede ser sorprendente y que la esperanza siempre es el camino. Gracias por ver y seguir esta historia hasta ahora. Esperamos que la historia de Ana les haya conmovido y les haya inspirado a creer en sí mismos y en sus sueños. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y por compartir sus reflexiones, experiencias y sentimientos con nosotros. Para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos ofrecerte historias aún más emocionantes y giros inesperados, te pedimos tu participación. Dale a me gusta. Tu me gusta es muy importante porque demuestra tu apoyo a nuestro trabajo y nos motiva a seguir produciendo contenido de calidad. Comenta qué te pareció la historia de Ana. Comparte tus impresiones, emociones y reflexiones. Tu opinión es muy importante y nos ayuda a mejorar aún más. Comparte este video con tus amigos y familiares. Difunde el mensaje de esperanza y transformación. Cuantas más personas conozcan la historia de Ana, más se inspirarán para buscar una vida más feliz y plena. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Activa la campanita para recibir notificaciones y formar parte de nuestra comunidad. Tu suscripción es muy importante porque nos ayuda a llegar a más personas y a difundir nuestro mensaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y para ello haremos un análisis más detallado de la historia de Ana. Exploraremos los entrebastidores de esta historia y analizaremos los momentos clave, las decisiones tomadas y los impactos generados. Entenderemos cómo se produjo la transformación y qué factores contribuyeron al éxito de Ana. Comprendamos en detalle cómo la historia de Ana puede inspirarnos a cambiar nuestras vidas, superar nuestros miedos y alcanzar nuestros sueños. Aprendamos de sus errores y aciertos y apliquemos sus enseñanzas a nuestra vida diaria. La trayectoria de Ana fue un ejemplo de resiliencia, perseverancia y superación de la adversidad. Su historia nos muestra que, con determinación y esperanza, es posible transformar nuestra realidad. La historia de Ana es una invitación a la reflexión, un llamado a la acción. Es una invitación a ser la mejor versión de nosotros mismos, a marcar la diferencia en el mundo. Es un llamado a buscar la felicidad, a luchar por nuestros sueños. Ana nos muestra que, con amor, determinación y esperanza, es posible transformar nuestras vidas. Comenta abajo: me siento más fuerte,